Hola, yo soy Steph Krieg, soy arquitecta paisajista Y yo soy Mauricio Retana, soy arquitecto. y estamos en el despacho Horno, taller de paisaje y arquitectura. ¿Qué llevó el dedicarte a tu profesión? A mí siempre me interesó mucho como la parte de la naturaleza. Desde muy chiquita, toda mi familia siempre nos llevaban como justamente a lugares de naturaleza, vaya, ¿no? Y con el tiempo también me interesé mucho como en el plano de las artes y diseño. Entonces, arquitectura de paisaje me parecía una disciplina que fusionaba muy bien esos dos mundos, y eso fue lo que me llevó a estudiar arquitectura de paisaje. Bueno, pues en mi caso fue algo muy gradual y hasta de cierta forma fortuito. Siempre tuve mucho gusto por observar el espacio, sobre todo, por ejemplo, como con los Legos. Entonces me gustaba mucho armar como cuartitos, casitas, pero eso no lo relacionaba realmente con la arquitectura. Y después, con el tiempo, en algún momento me preguntaron qué quería hacer, y a lo único lo que pude relacionar fue, pues, creo que arquitecto. Y después, siempre que me preguntaban eso, pues lo empecé a repetir y a repetir y a repetir, y pues ahí me quedé y vi que sí me gustaba. ¿Empezaste a trabajar por tu cuenta o tuviste alguna experiencia previa? Si es así, cuéntanos cómo fue. Yo empecé trabajando justo en algunos despachos. Estuve primero en un despacho de arquitectura, siempre de arquitectura de paisaje, primero en uno que se llama Tierra Viva. Estuve también independiente, trabajando yo proyectos por aparte, y después ya justamente conformamos a Horno, y ese fue mi camino. Sí, y bueno, y en mi caso, pues digamos que cuando todavía estaba estudiando, empecé a laborar, pero no tanto como de manera profesional, por así decirlo, sino que era más por la cuestión del servicio social en la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM. Entonces ahí empecé a tener mis acercamientos con la oficina, y después fue también como muy fortuito. Me cayó un proyecto en el cual pues me decidí pues arrancar a hacerlo de manera independiente, en el cual de hecho participó también un poco. Y pues de ahí después fue cuando ya se consolidó, y aquí estamos. ¿Has colaborado con otras disciplinas y ha favorecido tu desarrollo? Sí, totalmente. O sea, de hecho es una parte como fundamental de nosotros. O sea, siempre queremos trabajar con diferentes disciplinas. En la parte de arquitectura de paisaje, yo creo que ya desde la enseñanza, ¿no? O sea, es parte fundamental de... hemos tenido la posibilidad justamente de ya en varios proyectos trabajar, por ejemplo, con biólogos, agrónomos, horticultores, obviamente ingenieros, más arquitectos y demás. Entonces sí hemos tenido bastante como relación con otras disciplinas, y la verdad creemos que es así fundamental y muy enriquecedor para los proyectos. Nosotros creemos fielmente que es algo importante. Muchas veces, incluso desde la academia, a veces la gente trae el pensamiento, los alumnos traen el pensamiento, o traemos el pensamiento, de que muchas veces como arquitectos somos todólogos, porque así era antes. Sin embargo, en la actualidad creemos que los proyectos pueden llegar a mejor puerto cuando se involucran más personas, y no solamente cuando se involucran así como de, yo dirijo y de repente ya voy delegando todo, y tú resuelve acá, y tú resuelve acá, sino más bien cuando desde la base, desde la concepción del proyecto se involucran todos, es cuando de verdad se pueden realizar proyectos muy completos y que pueden llegar a concretar algo muy bueno. En cuanto a la luz, ¿qué papel juega en tus proyectos? Pues, bueno, o sea, la luz, para el tema de paisajismo, pues digamos que es algo esencial. O sea, entiéndase que el paisaje utiliza mucho el tema de la vegetación. La vegetación como un material más para la conceptualización del espacio. Entonces, pues las plantas son seres vivos, son seres que evolucionan en el tiempo, que se desarrollan, y así como
a veces nosotros también necesitamos luz, entonces pues la luz es vital. Y desde el lado de la arquitectura, pues bueno, o sea, siempre eso ya se tiene como más masticado, que siempre se debe de jugar con la luz para también crear diferentes emociones, diferentes atmósferas, y pues sí, o sea, es un actor esencial. Sí. Sí, yo quisiera agregar justo también desde la parte de paisaje que justamente es un requerimiento de la luz, ¿no? Y de justamente los ecosistemas. Y ahí también igual abordar también el tema justo de, por ejemplo, iluminación en las noches y demás. Siempre tener como la mirada también ecológica y ambiental sobre justamente el uso de la luz, ¿no? Cuéntanos alguna experiencia o proyectos actuales. Pues podríamos empezar rápido con el de Sotoluca, que creo que fue un proyecto con el que empezamos, de hecho, el despacho. Un proyecto en una hacienda en Hidalgo, ¿no? Que creo que fue como la gran novatada que tuvimos como equipo, vaya, ¿no? Pero que estuvo muy interesante justamente porque nos enfrentamos, era un proyecto de arquitectura de paisaje, que la parte arquitectónica ya se estaba resolviendo por parte de otro equipo, ¿no? Y nos tocó justamente adentrarnos no solamente como al espacio como tal arquitectónico, sino también el espacio cultural, el espacio un poco también lo tomamos como de restauración también ecológica y demás. Entonces fue un tema muy interesante. También fue la primera vez que trabajamos con un biólogo. Sí. O sea, fue, al final de cuentas, ese proyecto fue un proyecto pues, magno, sí, que aquí creo que nosotros quisimos llevar las cosas tal vez también como la academia te lo dice, y ahí tal vez lo que nos faltó fue un poco la pericia y como el factor humano, sí, del cliente, donde ahí tal vez todavía estamos un poco verdes. Y pues sí, entonces pudimos aprender mucho, y justo intentamos aplicar lo que ya mencionamos, del hecho de que se involucraran muchos actores, que fuera lo más enriquecedor posible, pero bueno, al final pues se atravesó también el factor pues, del dinero, y un poco también ahí medio empezaba también cosas de la pandemia que se estaban hablando, tal vez todavía no estaba tan contundente, pero pues sí, entonces aprendimos mucho, tal vez quisimos masticar, dar un bocado más grande del que tal vez podíamos dar, pero fue muy interesante. Sí. Y creo que justo a partir de ahí, como todos los proyectos han sido justo como un espacio de aprendizaje, ¿no? Y que básicamente también es algo que nos gusta mucho, ¿no? O sea, que realmente estamos aquí para aprender constantemente cosas nuevas. Que también justo, o sea, mencionando del presupuesto, también nos pasó una vez, de hecho hay otra anécdota de un proyecto, justo teníamos un proyecto que era una escuela. Nosotros entramos como arquitectura de paisaje, y las partidas de obra justamente se presupuestaron, bueno, se pusieron como conceptos aparte de arquitectura de paisaje, ¿no? Y en ese momento, durante la obra, pues obviamente se hicieron todas las demás cosas, y la arquitectura de paisaje se fue relegando, ¿no? Y justo Mau siempre cuenta de los caminos, ¿no? Sí, o sea, aquí el detalle era que, por ejemplo, existía partida de albañilería, pero, por ejemplo, nosotros estábamos proponiendo bancas de concreto, pero resulta que esas bancas no podían entrar dentro de la partida de albañilería de arquitectura, sino tenían que ser como algo extra en partida de paisaje. Entonces, como relegaron la parte de paisaje al final y se acabó el presupuesto, pues decidieron no hacer las bancas. Sin embargo, los senderos sí estaban dentro de la parte de la partida de albañilería. Entonces es bien chistoso, porque si tú vas a la obra en la actualidad y caminas los senderos, puedes ver las huellas marcadas de las bancas. Y las bancas, lo curioso es que nosotros proponíamos, como era una escuela, proponíamos algo más lúdico. Entonces tenían unas formas como trapezoidales y como con taludes, para que fuera muy dinámico para los niños y que no fuera como la típica banquita. Por eso tal vez se complicaba un poquito más, pero pues era para darle un plus. Pero entonces pues justo ya no las hicieron. Entonces se ve súper raro, porque de repente tienes ahí formas como si fuera de
estas de moldes de galleta, ¿no? O sea, de que queda ahí la marca y pues lo único que hicieron pues fue poner ahí como pues, una planta, ¿no? Sí. Entonces, digamos que es un proyecto que nos gustó mucho, es muy rico en muchas cosas, pero justo tiene como esas pequeñas cositas de las que cojea, pero justo por haber, digamos que, segregado o incluso discriminado la partida de paisaje. Y además también porque justo lo veían como algo que iba separado después, cuando en realidad es algo que tenía que ir a la par. Y ¿no? que estaba conceptualizado como un completo, vaya, ¿no? O sea, desde la parte de diseño, que justamente en la parte de diseño fue muy interesante porque realmente todo el equipo se integró bien, ¿no? O sea, como que sí se construyó el proyecto entre todo, entonces estas bancas eran parte importante del proyecto, ¿no? Pero justo ya en el tema de presupuesto se separaron y ese fue como un aprendizaje también, ¿no? O sea, de que nosotros realmente ya lo vemos como un proyecto integral y eso debería de haber entrado en la partida de albañilerías, como todo lo demás de albañilerías, ¿no? Pues justo, o sea, como decía Mau también hace rato, ¿no? O sea, la importancia de incluir a la arquitectura de paisaje desde un inicio, en las fases iniciales de la conceptualización, ¿no? Del diseño como tal. Y creo que tener como siempre a la mano, no solamente a la arquitectura de paisaje, sino como las diferentes disciplinas que van conformando el proyecto, como muy a la par durante los diferentes proyectos, tanto del diseño como también en la parte de la construcción y ejecución de la obra, ¿no? Creemos justamente que todas las disciplinas, y en específico pues, arquitectura de paisaje, que justo es lo que hacemos, ¿no? O sea, siempre tenemos diferentes maneras de observar, ¿no? O sea, tanto los resultados como los procesos, y estar involucrados en todas las etapas es algo que nos parece muy importante justamente para poder tener como esta comunicación, y al final siempre salen así como cosas a resolver en último momento, ¿no? Y es justamente en ese momento en donde estas múltiples voces pueden conformar una solución mucho mejor planteada. Nos encuentran en Instagram como @hornotaller. Y yo creo que esa es la que más ahí pueden toparnos. Sí. Está nuestra página, que también es www.hornotaller.com. Y pues nada, no sé qué más quisieras tal vez agregar. No, que justamente creo que, o sea, estamos muy felices, ¿no? O sea, de poder colaborar como justamente con estas diferentes partes de nuestro gremio, ¿no? Con ustedes, y también abrir como justo la posibilidad de que participemos como en diferentes espacios, también que si alguien está interesado en participar con algo con Horno, ¿no? O sea, también que aquí estamos muy abiertos y sí. Y pues sí. Yo lo único que quisiera es invitar a sobre todo los que nos formamos como arquitectos a que entiendan bien de qué trata el paisajismo, porque desafortunadamente, como decía, hay muchos estigmas, hay muchas cosas que no se entienden bien y muchas veces hasta se desprecian. Creo que ya se está como mitigando ese desprecio de decir que el paisajismo solamente es la jardinería con título, pero el paisajismo es mucho más, es solo más que poner plantitas. O sea, es un diseño de espacio a diferentes escalas y pues que además, o sea, nos impacta mucho. O sea, creo que debemos de ser un poco más sensibles, justo porque incluso ahora en esta temporada lo vivimos. O sea, podemos incluso hablar del paisajismo urbano también, donde calles pavimentadas, sin vegetación, pero también no caer como en esto que ahorita también se está diciendo de hay que plantar árboles, porque tampoco no es plantar árboles por plantar árboles. O sea, también hay que acercarse con la gente que sabe, y nosotros tampoco no sabemos así todo, por eso decimos que nos acercamos también con los especialistas. Entonces, pues sí, eso sería yo creo que mi reflexión.